Bien, el terremoto, digo, que ha afectado a la zona centro-sur de nuestro país, ha provocado no solo muerte y destrucción de miles de hogares, también ha dejado a muchas personas sin servicios básicos de alimentos, agua y luz. De ahí que el país y la comunidad internacional se estén movilizando para lograr cubrir en parte algunas de esas necesidades. Y también este terremoto y este desastre ha provocado fuertes críticas por la descoordinación que habría existido entre los distintos organismos destinados a enfrentar situaciones de esta naturaleza. Para hablar de este tema nos encontramos con el director para Colombia y Ecuador de la ONG Acción contra el Hambre, Alejandro Zurita, quien también ha estado presente en otros desastres naturales como el terremoto de Haití, Perú, el tsunami que afectó al sudeste asiático y también en el huracán Mitch de Centroamérica. Alejandro, muchas gracias por estar aquí en CNN Chile. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, lo primero es justamente aprovechando su expertise en materia de desastres naturales y de acción en cuanto a crisis. Usted tiene una vasta experiencia. Yo quisiera preguntarle, cuando una encuesta de un importante diario de nuestro país dice que más del 70% de los chilenos considera tardía e ineficiente la actuación del gobierno, por ejemplo, para restablecer el orden o para llegar con la ayuda necesaria, ¿qué observa usted detrás de esas cifras? Vale. Bueno, en primer lugar, aclarar que voy a hablar desde la neutralidad y la independencia que tiene la ayuda humanitaria, que caracteriza la ayuda humanitaria a nivel internacional. Lo que pueda decir del gobierno, bien o mal, es a partir de la neutralidad que voy a intentar mantener. Primero, decir que si se hace la misma encuesta en cualquiera de los países que hubo desastres naturales, como Indonesia, como el huracán Mitch, la encuesta va a ser negativa. La gente está afectada por el acontecimiento. Es una encuesta que en cierta forma es subjetiva, porque siempre se considera inoportuno y ineficiente la ayuda que provee un gobierno en la primera instancia. Por ejemplo, de los contextos de crisis que yo conozco, en ningún país la ayuda llegó en menos de 48 horas. Y por tanto, ¿cómo evalúa usted la ayuda en el caso particular de Chile? Es decir, los datos son concretos, es decir, los datos son, el gobierno logró colocar alimentos en 72 horas, a partir de las 72 horas, pasada una semana, 730.000 personas han recibido raciones alimenticias a partir de la JUNAEP. Para mí, y comparándolo con otros contextos de crisis, es una actuación muy eficiente y muy oportuna. Yo justamente hoy, en el día de hoy, he hablado con distintos expertos de la Unión Europea, de la Cooperación Española, y la opinión internacional de expertos es que la ayuda ha sido oportuna. Es imposible llegar con alimentos a las 24 horas. Primero hay que hacer diagnóstico, primero hay que saber qué pasa, y eso en un contexto que los puentes están caídos, que no hay acceso a información. Es decir, es muy difícil actuar. El concepto de eficiencia y de oportunidad adquiere otra dimensión en un contexto de crisis de la magnitud que hemos conocido aquí en Chile. Alejandro, otro tema que se ha discutido ampliamente es también la tardanza en que las autoridades del gobierno decretaron estado de catástrofe y por lo tanto decidieron que las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, se hicieran cargo de la seguridad en las calles. Esto también ha sido un foco de gran crítica a las autoridades que ya van a estar dejando el poder. ¿Qué opina usted respecto de eso? Bueno, nuevamente, si los militares en general son los primeros que entran en una crisis. Sí, yo me acuerdo perfectamente en el tsunami del sudeste asiático, Indonesia, los militares estuvieron ahí varios días, es decir, a partir de los primeros días y por mucho tiempo. Que haya tardado 36 horas o 24 son los plazos normales que se usan o que existen en este tipo de catástrofes. Es decir, creo que hay que entender que en una situación así no hay acceso a información y no hay acceso a los lugares o acceso limitado, y eso dificulta la toma de decisión. Perdón, pero usted entonces está diciendo que el hecho de que la presidenta no tuviera toda la información disponible, que también es una de las críticas, como por ejemplo no tener, por ejemplo, un satélite, o sea, un teléfono satelital, es algo que usted ha visto en países, por ejemplo, como Estados Unidos, respecto a lo que pasó con el caso Katrina? Es que ahí hay que diferenciar, es decir, el gobierno, dentro de las limitaciones que tenía, su respuesta de emergencia ha sido adecuada. Ahora, hay que revisar y entender el ciclo de gestión de desastres que existe. Es decir, no existe solo la respuesta de emergencia, existe también la preparación y prevención ante desastres. Pero antes de entrar a ese punto, usted me hablaba de que en el caso Katrina, ¿cuánto se habían demorado las autoridades norteamericanas en sacar los militares a la calle? El contexto es un poco diferente porque el Katrina era algo predecible, porque venía el huracán y tenían la información 3-4 días. Sin embargo, el desastre fue igual. El desastre sacaron los militares recién a los 2 días o al día de que estaba el huracán encima de Estados Unidos. Entonces también se criticó muchísimo al gobierno norteamericano, con mucho más medios, con muchos teléfonos satélites. No conozco
país donde no se hayan criticado las autoridades en un desastre como este. Y por lo tanto, ¿dónde usted diría que está el punto débil de la actuación del gobierno? Y le pregunto esto porque también se ha criticado fuertemente a la UNEMI y a la gran descoordinación que existe finalmente entre las distintas entidades regionales. Ese es el punto que quería ir. En el ciclo de gestión de desastres está la prevención y preparación, luego viene la respuesta de emergencia, luego la recuperación y la reconstrucción, y donde ha fallado, en mi opinión, analizando los datos que dispongo, es en la preparación y prevención ante desastres. ¿Por qué en la preparación? Si revisamos el presupuesto de la ONEMI, que no es responsabilidad únicamente del gobierno, sino también de las cámaras que aprueban ese presupuesto, el presupuesto resulta ser ridículo. Es decir, ¿por qué? El presupuesto, estaba revisando hoy justamente los datos, hasta el año 2007 el presupuesto de la ONEMI era de 900 y algo millones de pesos. Ni siquiera 2 millones de dólares. A partir del 2008 se aumentó ese presupuesto a 5.000 millones de pesos, de los cuales la mitad se iba a un programa de red sismológico con la Universidad de Chile. Si realmente para operaciones y para el funcionamiento de la ANEMI habían 2.500 millones de pesos disponibles. Esa cantidad es, para las dimensiones que es la ONEMI, ridícula. Es ¿Por decir, qué ridícula? ¿Usted comparado con otros? Se lo comparo, por ejemplo, con el sistema de lo equivalente a la ONEMI en Guatemala, que se llama CONRED. Guatemala es 5 veces más pobre que Chile, pero tiene el mismo presupuesto en la institución a cargo de los desastres como la ONEMI, que llama CONRED, tiene el mismo presupuesto, tiene alrededor de 4 millones de dólares. Y en ese sentido, ¿usted coincide entonces con un exdirector de la ONEMI que señalaba que esto implicaba que no había una prioridad clara para efectos de cómo enfrentar entonces un desastre en Chile de parte de las autoridades? Es decir, yo creo que si no había ocurrido un mega desastre hace 30, 40 años, es entendible, no justificable que las autoridades no lo hayan priorizado, pero colocar a la ONEMI 3, 4, 5 millones de dólares para gestionar el país más sísmico del mundo, donde ocurre el 50%, simplemente es muy poco. Pero eso también es responsabilidad de las autoridades, ¿no? Es responsabilidad de las autoridades, pero también de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que legislan sobre los presupuestos y que hace rato se deberían haber dado cuenta que el presupuesto de la ONEMI era ridículo. Y para terminar, a su juicio, ¿qué es lo que tiene que venir ahora? Se habla de una reforma profunda. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir en Chile para dar un salto, digamos, en materia de prevención y de acción frente a este tipo de desastres? Bueno, hay dos prioridades en este momento. Primero, reconstruir, rehabilitar y recuperar las zonas dañadas, la gente que ha perdido todo. No cometamos los clásicos errores que ocurren en estos contextos que se ha visto en el tsunami. Hay muchas lecciones aprendidas en el tsunami de sudeste asiático, en Perú, en todos lados. Por ejemplo, empezar de inmediato con la recuperación de las actividades generadoras de ingresos. Por ejemplo, los pescadores deberíamos estar ya pensando en volver a financiarles un barquito, todas las redes, etcétera. Es el clásico error. Viviendas temporales, por ejemplo. ¿Por qué un clásico error eso? Porque se descuida, se centra mucho en la ayuda de emergencia y se olvida un poco la recuperación. Perfecto. Así que básicamente eso. Y tomar, me imagino, un gran plan de contingencia, que es lo que se está planteando para efectos de lo que va a revisar el presupuesto de la ONEMI y realmente estructurarlo con fondos que sean capaces de comprar teléfonos satelitales que valen casi $1.000 cada uno. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros en CNN Chile. Ok, perfecto, gracias. Hacemos un alto en nuestra entrega informativa, ya volvemos, manténgase en nuestra sintonía.